Muy bien, continuamos con esta programación especial de Semana Santa, aquí en el show de Nelson en la Iglesia Triunfadores en Cristo. Tenemos aquí a nuestro hermano, nuestro amado pastor Elvis Saad, nuestro pastor principal, la pastora Nadia López de Saad y el anciano de nuestra congregación y pastor Samuel Villalona. Estuvimos hablando en el bloque pasado acerca de la Pascua. ¿Es la Pascua una celebración o una festividad judía o cristiana o mezclada? Síganos abundando, pastor. Como decía Samuel, es bueno que lo repita, Samuel. Sí, lo decíamos realmente la celebración de la Pascua inicia, como el pastor hablaba de manera brillante al inicio, inicia, valga la redundancia, con Moisés y con el pueblo saliendo de Egipto. Pero cuando Jesús, ya remontándonos a la Pascua, cuando Jesús, que entra de manera triunfal a Jerusalén, que entró en el pollino, y es lo que se celebra como el Domingo de Ramos, esa entrada triunfal de Cristo. No, pero el pollino es un asno. Un asno. oh, amén. Un asno Amén. pequeño. Un asno Sí, pequeño. un asno pequeño. Un, por eso un asno nuevo. Sí. exacto. Sí, Entonces, No cuando- año nuevo, No, asno nuevo. asno, un asno nuevo. un burriquito del año. Sí. Sí. Exactamente. Entonces, cuando Jesús entra a Jerusalén, los judíos estaban dando inicio a la celebración de la Pascua hebrea, porque era una celebración propia del pueblo hebreo. Lo que ellos no sabían o no entendían todavía, que lo que estaba pasando en ese momento era el inicio de una celebración mundial de la Pascua, porque Cristo representa la apertura de la celebración mundial de la Pascua, porque ya no es la Pascua del día de independencia del pueblo de Israel, sino del día de independencia espiritual de toda la humanidad. Amén. Correcto, correcto. Jesús vino a liberarnos del pecado. Jesús pagó el precio de nuestro pecado. La palabra de Dios dice que Dios cargó en él el pecado de la humanidad y Jesús expió nuestros pecados en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué tiene esto que ver para nosotros? Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, cuando se produce en nuestras vidas mediante el Espíritu Santo, lo que llamamos el nuevo nacimiento, la persona abre su corazón a Dios y Jesús entra en su vida y nace una fe genuina en el corazón de las personas, tú empiezas a aperturar en tu vida el amor de Dios. Por muchos años se nos enseñó que de nosotros debíamos ganarnos la salvación. Se nos decía que si éramos buenos, íbamos siempre a la iglesia y hacíamos muchas penitencias, quizás Dios tenía misericordia y nos podía bendecir. Y que de acuerdo a nuestros propios esfuerzos, nosotros no podemos ganar la salvación. Si tú eras bueno, iba al cielo. Si no eras tan bueno, iba a un lugar que llaman purgatorio para expiar o purgar tus maldades y tus pecados. Yo quiero desmontar esa falsedad. Jesús murió en la cruz y su sacrificio es suficiente para perdonar todos nuestros pecados y expiar toda nuestra maldad. No significa que la muerte en la cruz de Jesús nos está dando una oportunidad para nosotros pecar. No es Una eso. licencia para pecar. No es licencia para pecar. No es, ya yo te salvé, yo te perdoné tus pecados. No. Aquel quien ama a Jesús, aquel quien recibe el amor de Jesús, no puede permanecer igual. Amén. La palabra de Dios dice, en esto consiste el amor de Dios, en que Él nos amó primero. Amén. Nadie puede dar lo que no ha recibido. La religión te dice, tú te vas a ganar la salvación, tú te vas a ganar tu bendición. La palabra de Dios dice, en Cristo eres salvo, en Cristo eres bendecido, en Cristo tienes las promesas, en Jesús, eso se dice la palabra. Y nosotros recibimos el amor de Dios, recibimos el perdón de Dios, recibimos la bendición de Dios en Jesús,
solo en Jesús. Amén. Y cuando Jesús viene a nuestra vida y nos perdona, al sentirnos amados, entonces estamos en capacidad de amar a otros. Todo aquel que dice que ama a Dios, obedece los mandamientos de Dios. Entonces, aquí vemos que en la gracia, la obediencia viene motivado por el amor a Dios. El amor a Dios. En la ley o en la religión está lo que motiva la obediencia, es el temor. El temor. Entonces, esto es lo que estamos hablando. Jesús, oiga bien, Jesús murió por nuestros pecados y el sacrificio de Jesús fue único, sustitutivo. Él estuvo en mi lugar. Yo debí morir en una cruz. Tú debiste morir morirse toda la humanidad en la cruz. Pero Jesús murió en mi lugar. Fue sustitutiva, fue única una vez y para siempre. Amén. No tiene que volver, no hay que hacer los mismos sacrificios y es suficiente. Todo aquel que te diga el sacrificio de Jesús, más si hace esto, perteneces a nuestra iglesia, o hace aquello, o haces estas obras, entonces si tú más esto es igual a salvación, te está engañando, te está mintiendo, no está trazando la palabra conforme a las sagradas escrituras. Solo el sacrificio de Jesús es suficiente. ¿Qué es lo que nos corresponde hacer? Darle gracias a Dios. Esta Semana Santa, darle gracias a Dios. Darle gracias a Jesús. Darle gracias por el amor de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia es clara. Amén. Todo aquel que en Él cree no se pierda. No dice, todo aquel que en Él cree, mas si pertenece a mi iglesia, si haces estas obras, si vende todo lo que tiene, si haces esto, si haces un pacto, si haces aquello, y haces sacrificio, si vas de rodillas a tal lugar, si cumples esta penitencia, entonces eres salvo. No lo dice así. No estoy dando una licencia al pecado, no estoy predicando un libertinaje, no es eso. Estoy diciendo que Dios te está diciendo en esta tarde, si tú recibes a Jesús y recibes el amor de Dios, se producirá un cambio en tu vida. Así es. No debemos, dice la palabra, por gracia sois salvos, mediante la fe, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para toda buena obra. No somos salvos por obra, somos salvos para buenas obras. Una vez recibimos el amor de Dios, entonces debemos hacer buenas obras, ser personas íntegras, amantes de la humanidad, ser personas entregadas a los otros, ayudar a los pobres, a los necesitados, visitar a los enfermos, vestir a los desnudos. Todas esas obras sociales, todas esas obras de caridad deben estar latentes, presentes en un corazón que tiene a Cristo. No tener envidia, no hacerle daño a los demás, no permitir la envidia, el resentimiento en nuestro corazón. Entonces, cuando recibimos el amor, nosotros estamos capacitados para amar. ¿Por qué, por ejemplo, para dar un ejemplo, por qué tú no robas? ¿Por qué? Vamos a quitar el concepto de cristianismo. Vamos a sacar a un lado. ¿Por qué tú no robas? ¿Por qué tú no haces lo indebido? ¿Por qué tú no sales a la calle a robar, a asesinar? ¿Por qué? Te voy a decir, porque tus padres te amaron y te enseñaron el camino correcto. Entonces ya tú no robas porque es una formación en ti, es una convicción en ti. Tu padre no te dice, si haces lo mal hecho, yo voy a venir y te voy a castigar. No, él no te dice, ya tú eres un adulto, ya eres independiente, ya te casaste, tienes hijos. Tu padre no va a salir a la calle a castigarte, ya tú lo haces por convicción propia. Así es. Ya hay una conciencia. Entonces eso pasa cuando tú recibes a Jesús. Dios se forma en ti. Hay un nuevo nacimiento. Entonces, esto es más que prohibiciones.
La gente cree que el evangelio es prohibición. Yo no voy a venir a Jesús porque me van a prohibir yo hacer esto, me van a prohibir. Oye, no es cuestión de prohibición, es cuestión de convicción. Así es. Yo no estoy en pecado, no estoy en los vicios, en las drogas, en la infidelidad. ¿Por qué? No porque a mí me lo prohibieron. Es que yo no quiero hacer eso. Porque yo tengo una convicción espiritual de un amor de Dios que se ha formado en nuestras vidas. Es más profundo, es mucho más sublime, más espiritual lo que Cristo está haciendo. Amén, así es. Dice un pasaje que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y como decía Elvis, tú no puedes dar lo que tú no tienes, pero sí hemos recibido el amor de Dios. Por lo tanto, el que mucho ama, al que mucho se le ha amado y mucho se le ha perdonado, no puede dar otra cosa que no sea amor, que no sea perdón, porque si Él se entregó, nuestro Padre entregó a su Hijo, a su único Hijo. Imagínense nosotros, ¿qué nos queda? Agradecimiento. O sea, seríamos ingratos si hacemos lo contrario a lo que vimos hacer al Padre, a lo que vimos hacer a Jesucristo. Vimos que todo lo que Él hizo en esta tierra fue amar, darse, perdonar, sanar, restaurar, libertar. Eso fue lo que Él hizo, porque eso fue lo que Él vio del Padre. Entonces el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. O sea, nosotros tenemos que corresponder, no porque debemos, sino porque el amor ha sido derramado en nosotros. Y es una manera de decir gracias, Señor, porque yo no merecía. Yo no merecía tu amor, yo no merecía tu perdón, yo no merecía que tú me sanaras. Yo no merecía que tú restauraras a mi familia, quizás tu familia estaba rota, estaba como un rompecabezas con las piezas aquí y aquí, y no había manera de armarlo, pero Jesucristo vino y comenzó a posicionar, a ubicar las fichas en el lugar correcto, y Él restauró tu familia. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? A restaurar otra familia porque Jesucristo lo hizo contigo. Y eso es lo que nosotros hacemos. O sea, tratamos de llevar el mensaje del Señor, no porque somos buenos, no porque somos mejores que otros, sino porque hemos sido perdonados, hemos sido amados por el Padre, y no nos queda otra cosa que ser agradecidos y que la gente vea en nosotros algo diferente. No somos perfectos, pero sí somos perdonados. Amén. Amén. Bien, este tema está súper interesante. Vamos a continuar con este tema luego de esta pausa. Quédese con nosotros.